Acelerando Empresas, episodio 154. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, jueves 17 de enero, en este episodio número 154, en el que tendremos un monográfico sobre Design Thinking. Este proceso tan interesante para generación de innovación, basado en el diseño y la empatía, que muchas veces pues no sabemos muy bien exactamente en qué consiste, aunque nos suenan muchas cosas, pero realmente hoy vamos a hacer un compendio del concepto y de cómo funciona. Pero antes, como siempre, recordarte que tenemos cursos y masterclass online en acelerandoempresas.com que pueden serte de mucha ayuda para mejorar tu capacidad de poder emprender con éxito. Que si te inscribes tienes directamente acceso a todo el material, 4 cursos prácticos con casos reales, 3 masterclass completas y además el curso nuevo que justamente va de Design Thinking. Design Thinking pero aplicado a la generación de ideas de negocio. Hoy lo veremos de una forma más general. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. ¿Qué es el Design Thinking? Básicamente, el Design Thinking es un proceso que nos permite generar innovación a través de métodos de diseño, integrando a las personas en el proceso. Y estos son dos claves fundamentales del Design Thinking. El diseño, esas técnicas que hasta no mucho tiempo se han utilizado preferentemente en el mundo del diseño, en el mundo de ingeniería o de arquitectura o del diseño gráfico, y que se van incorporando a esta forma de generar innovación, de generar ideas, de resolver problemas. Y también el hecho de que es un proceso muy empático, es decir, integra a los usuarios, a los clientes o a quien esté interesado en el proceso para tener su punto de vista en todo momento, ¿de acuerdo? Esto es algo muy característico también del proceso de Design Thinking. Entonces, ¿para qué sirve el Design Thinking? Pues como digo, sirve principalmente para resolver problemas. Resolver problemas de cualquier índole. Se puede aplicar, por ejemplo, vamos a intentar resolver un problema urbano, de una calle que no funciona, un tránsito urbano, o en fin, temas de puentes, temas de iluminación. O puede ser también una forma de resolver, por ejemplo, problemas del mundo digital, o problemas del mundo web, o problemas del mundo empresarial, ¿no? Pensad, por ejemplo, a la hora de optimizar un proceso, ¿no? Un proceso a nivel de negocio, en el que no acaba de encajar, no acaba de funcionar muy bien, una forma de generar ideas para mejorarlo también puede ser con este Design Thinking que involucra métodos de diseño y a las personas que están trabajando en ese proceso día a día, ¿no? Por ejemplo, una fabricación, una construcción de algo. También, por ejemplo, es muy interesante para mejorar experiencias de usuario. Los que tengáis web, por ejemplo, es muy, muy interesante hacer procesos de Design Thinking en el que involucréis a los usuarios de vuestra web, de vuestra tienda online, de vuestra plataforma de suscripción o lo que fuera, y con diferentes métodos de diseño mejorar vuestra web, vuestra plataforma, para que haya una mejor experiencia de usuario, estén más contentos y a fin de cuentas aquello funcione mejor y sea más rentable, ¿no? Esto también sirve, por ejemplo, para incrementar clientes. Imaginad que tenéis tiendas físicas, ¿no? Que dais un servicio de cara al público, o online, ¿no? Por cualquier sea, pero por poner un ejemplo, podrías intentar involucrar a tus clientes de tienda física y, como digo, con métodos de diseño, mejorar el servicio que das, mejorar la calidad de los productos o mejorar el stand como lo tienes, el escaparate como lo tienes, en fin, la forma que haces de llegar a ese usuario, de entregar el valor que das, ¿no? En fin, esto es una aplicación bastante común en el mundo de los negocios, pero también, como digo, se aplica en otras áreas muy distintas, ¿no? Imaginad que queremos, como digo, mejorar el servicio público, pero también mejorar problemas del mundo, como el hambre en el mundo, o como, por ejemplo, cómo se consigue emprender de forma más eficaz. Esto, por ejemplo, en particular, a la hora de mejorar los ecosistemas de innovación, fue una de las cosas que estuve haciendo durante mi estancia en Silicon Valley y aplicamos un proceso de Design Thinking
puro, es decir, métodos de diseño y bueno, contando siempre con el punto de vista de los usuarios, que en este caso pues eran emprendedores, innovadores, inversores y todo este ecosistema de innovación, ¿de acuerdo? Así que, como digo, se aplica a muchas áreas distintas porque es un método bastante neutral en cuanto a temática, ¿no? El Lean Startup, por ejemplo, está más dedicado a eso, a startups, o si acaso, pues bueno, a empresas que no sean tan startup, ya se puede aplicar a empresas más consolidadas, pero a fin de cuentas a empresas. Esto, en cambio, pues se puede aplicar a cualquier cosa. Y bueno, ¿cuáles son sus bases? Bueno, ya he comentado dos bases principales, ¿no? El hecho de utilizar pues técnicas de diseño y el hecho de involucrar en las personas, ¿no? Enfocarse en los valores de las personas para tenerlas dentro del proceso desde el principio, ¿no? Pero también hay otras cosas muy interesantes, ¿no? Muy vinculado al tema del diseño, pues por ejemplo, aquí es fundamental mostrar más que decir. Pues sí, es decir, muchas veces hablamos y realmente pues no estamos enseñando nada de lo que estamos comentando, claro, y la persona pues tiene sus límites a la hora de imaginar. Las personas, me refiero a los propios usuarios, los propios clientes, pero también, pues bueno, los mismos que estamos participando en el proceso, ¿no? Igual un usuario nos está contando algo y realmente pues creemos algo, pero después no es lo que tiene en mente ese usuario o ese cliente. Esto es muy habitual en cualquier proceso de innovación, como digo, en cualquier área, no solamente en el negocio, y por tanto, pues aquí vale muchísimo más lo que se muestra físicamente, por ejemplo, con una maqueta o con un dibujo, a lo que se cuenta, ¿no? Por tanto, constantemente se están utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Y ahora veremos después algunos métodos que pues son muy, muy visuales. Esto además tiene la ventaja de que como nos centra mucho más la mente, nos permite pensar de forma menos abstracta, como decía, hace que genere pues una serie de ideas que de otra forma no fluirían tanto, ¿no? E incluso a la hora de hacer esas maquetas, digamos, o esos dibujos para mostrarlos, también nos hace pensar mejor. Por ejemplo, por las propias limitaciones del medio que estamos utilizando para representar lo que queremos decir. Esas limitaciones, aunque parezca que son malas, al contrario, a veces nos ayudan muchísimo a generar ideas nuevas y aproximaciones diferentes a las que teníamos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto pasa muchísimo en, por ejemplo, la arquitectura. Cuando le damos limitaciones a alguien que tiene que diseñar, pues parece que como ahí explota la innovación, explotan las ideas, la creatividad. Si tiene solamente un folio en blanco para poder hacer lo que quiera, le cuesta mucho más, ¿no? Y esto, pues bueno, psicológicamente se puede explicar de muchas maneras, pero a mí lo que más me gusta es que básicamente tenemos que tomar menos decisiones, por tanto nos podemos enfocar en las que sí que podemos tomar, porque las otras restricciones ya no las ponemos, no las ponen de fuera, por tanto es más fácil que generemos innovación de forma rápida en un sentido, ¿de acuerdo? Es algo muy relacionado con la paradoja de la elección que algún día comentaré en el programa. Y bueno, sí que es también muy interesante aquí el tema de la colaboración, ya decía, con los usuarios. Aquí pues yo diría que es importante la colaboración radical, ¿no? Entre todos, en todo el proceso, y bueno, es muy importante contar con todo el equipo que se haga cargo de la innovación, del proceso de innovación, ¿de acuerdo? También es fundamental conocer y aplicar el proceso. Hay un proceso pues, más o menos generalmente establecido en cuanto al design thinking, que ahora veremos, una serie de fases, y que, pues bueno, sí que es verdad que el hecho de hacerlas en el orden que esté establecido, como digo, de forma más o menos consensuada en todo el mundo, hace que funcione mucho mejor que hacerlo en otro orden, ¿de acuerdo? Ahora veréis un poquito cómo va, pero básicamente es empezar, como digo, por el usuario, siempre antes que nosotros generar ideas. Después, por otra parte, es fundamental una parte de prototipado, siempre que se pueda, con objetivo de empatizar con los usuarios. Esto, como decía antes, está muy relacionado con lo visual, con lo de mostrar, pero también aquí los prototipos nos permiten aprender mucho cuando estamos mostrándolos mucho más del usuario. Es decir, no solamente nos permite validar de que realmente hemos entendido lo que nos estaban transmitiendo o que podemos enseñar la idea de forma rápida al usuario para ver si efectivamente le cuadra o le gusta o por lo menos piensa que le gusta, pero también es una forma muy buena de conseguir feedback de nuevo, es decir, nueva información que de otra forma igual no sacaría, porque, como digo, pensar tanto por un lado como por otro de forma abstracta funciona mucho peor que hablar sobre algo concreto, aunque sea un objeto físico de cartón, un dibujito, porque ahí ya empezamos a, digamos, avanzar en los detalles, y la mayoría inmensa de las veces, de verdad, la respuesta está en los detalles, es decir, en el grano fino, en el comentario adicional que te hacen de vez en cuando, que surge, oye, pues particularmente, ¿vale? En una anécdota
en algo que si hablaras de forma rápida y así superficial pasaría desapercibido, pues ahí es donde estaba la clave para resolver el problema o para generar la idea o para mejorar el proceso, en fin, para que aquello realmente funcionara, ¿de acuerdo? Y en general, aunque el término es design thinking, thinking de pensar, pues es más bien design doing o algo así, es decir, hacer, es de construir, como digo, montar prototipos, mostrar cosas, ¿vale? Y pues como digo, más hacer que pensar. Y bueno, pasamos a las fases del design thinking. ¿Qué fases tiene o etapas? Pues tiene 5 principalmente identificadas. Pues estas, digamos, serían las 5 etapas principales del proceso que habría que realizar para hacer un design thinking bien hecho, ¿de acuerdo? Y el primer punto sería empatizar. El empatizar, pues bueno, ya hemos hablado de que es, pues, adquirir, digamos, conocimiento por parte de los usuarios, por parte de los clientes potenciales, de si es un negocio, pues un negocio, o si es un servicio público, pues un servicio público, en fin, lo que sea. Y aquí es muy interesante, mucho, olvidarnos de lo que sabemos, es decir, adquirir la mentalidad de novato. Es decir, yo me aproximo a este problema como si no supiera nada al respecto. ¿Cómo? Dime, cuéntame más. Venga, vale, sí, y esta historia, vale, ¿y qué te pasó aquel día? Y bueno, cuéntame con detalle. Y, es decir, todo el tiempo hacer como si estuviéramos perdidos completamente y estamos adquiriendo todo de cero, ¿no? Si nos estuvieran formando, ¿no? Esto es muy bueno porque nos quita de prejuicios iniciales, de estos pensamientos inside the box, bueno, por caso de que, por lo que sea, sepamos algo ya de esa área, pues ya nos quita todo esto que tenemos y empezamos a descubrir de nuevo toda la información, y porque también además los usuarios y los clientes, si te ven que eres muy abierto, que pues simplemente lo que quieres es buscar información y demás y no estás pues aportando directamente tu punto de vista, es decir, si lo dejas hablar, cosa que a veces nos cuesta mucho, pues te dan mucho más detalle, que es lo que decía antes, que es donde está la clave para que tú puedas después realmente hacer lo que debes hacer, que es, bueno, generar la innovación que haga falta, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el primer paso, la primera etapa es empatizar, después es definir basado en lo que nos han dado, definir pues cuál es el problema, definir cuáles son las soluciones ahora mismo que se están utilizando, definir cuál es el punto de vista al respecto del problema. Bueno, básicamente, pues sintetizar todo eso que hemos recopilado. Es un proceso, el primero, el de empatizar, que puede llevarnos un tiempo. Ojo, podemos hacerlo con muchas personas distintas, no penséis que hablamos con una persona y ya está, ¿de acuerdo? Puede de hecho haber un equipo que hable con decenas de personas de distintos ámbitos, recopilando experiencias, historias, detalles, formas de trabajar, formas de uso, cómo llevan el proceso para adelante, qué problemas tienen, en fin, esto es un proceso que puede ser largo, por lo tanto es importante esto de definir en la segunda etapa, recopilándolo todo. Y hasta aquí, digamos que todavía nosotros no hemos generado nada por nuestra parte, es decir, lo que ha sido es meramente observar el mundo exterior, es decir, lo que estamos queriendo mejorar con el design thinking, pero sin aportar nada, es decir, sin meter todavía ninguna idea, sin crear nada, y aquí hay que ser muy pulcro de que en la fase tampoco vamos a hacerlo, ¿no? Y finalmente en la fase 3 es cuando ahora sí, pues ya generamos nosotros innovación, generamos ideas, ¿de acuerdo? Empezamos a crear ideas basadas en todo eso que hemos recopilado, todo eso que hemos hablado y hemos definido con una síntesis de lo más importante, y vamos a crear todas las ideas que queramos, ¿vale? Pero, y eso sí, pasamos a la fase 4, vamos a contarlas siempre prototipando, ¿de acuerdo? Vamos a crear prototipos, que ojo, un prototipo es algo, no un MVP, no pensáis que es como el producto mínimo viable del Lean Startup, en el que pues tengamos que hacer que funcione y demás. No, un prototipo en este sentido sería algo mucho más de usar y tirar, ¿no? Que sabemos que no vamos a utilizar después, sino simplemente lo tenemos ahí pues para mejorar la forma de explicar, ¿no? Por ejemplo, puede ser algo hecho con cartón, puede ser hecho con plastilina, esto lo hice yo incluso allí en Silicon Valley con dirigentes de todo el mundo, plastilina haciendo pues unos esquemas con unas gomas, con unas, ¿vale? De cómo pues hacer una mejora del ecosistema. Puede ser que lo estemos llevando a un plano material, algo que realmente es un concepto abstracto, ¿no? Como por ejemplo la mejora de los servicios y este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente es muy interesante porque al permitir que se vea y sobre todo que se pueda jugar, que se pueda tocar, pues pensamos, como digo, mucho mejor. Y finalmente, pues la quinta parte sería, la quinta etapa, testear. Testear o probar es básicamente llevarlo a, como digo, a los usuarios, los clientes, y que efectivamente confirmen o no, quién sabe,
si vamos por el buen camino en lo que estamos planteando o nos hemos equivocado de plano y eso pues no les sirve, o por lo menos piensan que no les sirve, ¿de acuerdo? Por tanto, finalmente vamos a iterar si no ha sido así, y si ha ido bien, pues bueno, ya empezaremos lo que es la construcción de lo que fuera de forma real, no con un prototipo. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto es en cuanto al proceso, y ahora en cuanto a los métodos. Esto es algo que se pregunta mucho: ¿qué métodos o técnicas se usan en el Design Thinking? Pues bien, es imposible que me dé tiempo hoy de contar ni siquiera pues mínimamente esto, ¿no? Solo deciros que hay decenas de técnicas en que se pueden utilizar. Algunas son más conocidas y otras son menos, ¿vale? Pero, bueno, básicamente voy a mencionar directamente algunas muy rápidamente, como por ejemplo, bueno, seguro que suena el brainstorming, que es la generación de ideas así en grupo, pues storytelling también. Storytelling se utiliza mucho para, como decía, contar anécdotas o que nos cuenten anécdotas, historias, experiencias, para poder conseguir cuanto más detalle mejor. También se utiliza mucho la técnica de entrevistas, ¿vale? Las entrevistas, pues bien hechas, pueden ser también una fuente importantísima de información. Es una de las claves cuando estamos en la etapa de empatizar, por ejemplo. También hay un tema muy interesante que es la trayectoria de cliente o Journey Map. Esto básicamente es representar en una línea de tiempo las acciones que hace el usuario para, bueno, consumir un producto, un servicio, o para utilizar un servicio público, cuando se enfrenta con una situación, una actividad en su vida, ¿de acuerdo? Y es muy interesante para conocer, como digo, muy bien los detalles. También hay otra técnica muy interesante que se llama el mapa de empatía, que pues nos permite pues ver qué es lo que hace el usuario, qué es lo que dice, cómo se comporta, en fin, una serie de cuestiones que es también muy interesante para poder mejorar nuestra visión de cómo funciona ese usuario mentalmente y cómo se comporta, para después poder darle soluciones, ¿de acuerdo? Otra técnica muy interesante es el buyer persona, que se habla mucho. Esto básicamente es bajar al mundo concreto algo que es muy abstracto, ¿no? Si estamos dedicándonos a servir a una gran masa de usuarios que pues no sabemos muy bien cómo son, no le ponemos cara, pues ponerle cara, ¿no? Ponerle directamente una cara de una persona que pueda representar ese perfil, un nombre ficticio que pueda representar ese perfil, y describir detalladamente cómo sería ese perfil, esa persona. Pero básicamente esto nos permite referirnos concretamente a esa persona ficticia y pensar de forma menos abstracta, ¿no? Que es algo que ya estáis viendo que es un patrón muy común, ¿de acuerdo? Y bueno, hay otros muchos métodos, hay muchas técnicas en Design Thinking que se utiliza en distintas etapas de las que he hablado antes. Y bueno, si queréis saber más de Design Thinking, pues justamente ya sabéis que tenemos un curso de Design Thinking que estamos ahora mismo haciendo en acelerandoempresas.com y que está específicamente enfocado en generar ideas de negocio. Así que, pues bueno, si os ha interesado el tema, os animo mucho a que os inscribáis. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escuchar este programa. Y ya sabéis que si quieres escuchar este programa todos los días en tu dispositivo móvil, muy fácilmente puedes usar la app de iVoox, iTunes, Google Podcast y Spotify, y además recibir las notas del programa directamente por email o WhatsApp en acelerandoempresas.com/suscríbete. Muchas gracias a todos los que me dejáis valoraciones en iTunes, comentarios y me gusta en iVoox, y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, viernes, como siempre, con el programa de dudas de la audiencia, que me podéis enviar a info@acelerandoempresas.com. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!